Buenas noches, hermanos. Les hablamos por WKBM AM 810 San Juan de Puerto Rico. Esta es su estación Radio Paz AM 810 y les hablamos a través del programa Encuentro con Cristo y los hermanos del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. Hoy nadie me acompaña. Me acompañan ustedes que me están viendo a través de las redes sociales o a través de las ondas radiales. Saludos a todos. Hoy tenemos un tema, por eso me quité la mascarilla, porque solemos hacer el programa juntos aquí, por mantener el protocolo, pues usamos mascarilla. Aunque hay personas que eso le parezca muy extraño, pero lo importante es mantener la prudencia, no temor de contagiarse, es prudencia, el respeto del otro y también protegerme yo a mí también. Así que el tema que quiero hablar con ustedes y proponerle es sobre un tema que parece que es recurrente, no es la primera vez que se plantea, pero es sobre un proyecto que proponen un referéndum para que los electores decidan sobre la despenalización de la marihuana. Sabemos que hace un tiempo, hace unos años, se ha proliferado el uso de la marihuana medicinal y es pues una opción en el cual muchas personas han encontrado un gran alivio, una gran solución sobre ciertos males de salud que a través de ese método han encontrado una respuesta asequible y también una oportunidad de negocio para muchos locales, tanto cultivo como de dispensario. Eso no se lo inventaron en Puerto Rico, eso vino desde los Estados Unidos y nos parecía de que eso era una gran oportunidad también de llegar una opción de medicina natural, ¿verdad? Pero utilizando ese método, ¿verdad? De usar la marihuana. Pero cuando estigmatizamos el término de marihuana, decimos, bueno, pero que eso es algo malo y eso es algo que cómo va a ser medicina y bueno, pues también debemos declarar que cuando se usa para método medicinal, se extrae lo que es adictivo, que es el THC, y entonces los cannabinoides, que es lo que se utiliza, ya sea en métodos de aceites, ungüentos, inclusive cosas hasta comestibles. Y hay personas que para eso les alivia el bajarle el estrés, subirle cuando están down, algunos por control de los efectos de la quimioterapia y conocemos muchos casos que son así y son, ¿verdad? Buenos. Pero no cabe duda también de que eso es como un ensayo, una plataforma donde se comenzaba a por lo menos quitar la imagen de lo que es el concepto de la marihuana como algo absolutamente malo y no tiene nada bueno que aportar y pues el plantearlo de punto de medicina pues está chévere. Pero fíjense que eso se escala, ¿verdad? Se acepta primero y se promueve la medicina, ¿verdad? Y es como todo. Pero ahora la promoción es otra, es una escala más arriba. Es la despenalización para que puedan no solamente usarlo como un método medicinal, sino que sea también recreacional. Eso también existe en 34 de 50 estados de los Estados Unidos, de alguna manera o tienen la medicinal solamente o tienen medicinal y la recreacional. Y de eso es lo que quiere plantear en la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes, donde hay un proyecto que se quiere consultar al pueblo. Como ustedes saben, un referéndum es una consulta al pueblo, donde se les da a escoger si quisieran que esa propuesta legislativa sobre el tema de no sancionar o de la sanción o no la posesión de la marihuana para uso personal. Y esto no es nuevo tampoco en Puerto Rico porque ya lo habían presentado en la legislatura anterior. Y vemos como el punto sería eximir de todo cargo criminal la posesión de 14 gramos o menos de este producto. Y que actualmente la policía tiene la disposición de arrestar y procesar a cualquier persona sin licencia de uso de cannabis medicinal que posea 14 gramos o menos de cannabis sativa. Entonces, pues vemos que si bien lo que quieren es de alguna manera decir, bueno, pues un muchacho que se está
fumando, como diríamos en la calle, un gallito de marihuana, pues ¿cómo lo vas a meter a la cárcel? ¿Verdad? Le estarías haciendo un daño peor, en el cual pues la pena con referente a eso pues es desproporcional a lo que estaba consumiendo él, que era para uso recreacional. No era que era un narcotraficante, sino que era un usuario. Y ese concepto es el mismo que se quiere plantear aquí en la despenalización. En el caso del Senado, pues tiene sus escollos. La mayoría de las personas, no necesariamente que no son de los partidos mayoritarios, pues favorecen de que haya esa despenalización y sea libre el uso, pero también mencionaron de que la problemática de la marihuana no es el único problema que hay con las drogas, sino también con la cocaína y la heroína. Entonces, pues hubo un argumento, una de las senadoras, referente a ese asunto, pero prácticamente ahí pues está dividida la cosa y puede ser que no se dé. En el caso de eso de otra manera, él dice que favorece la despenalización del consumo de la marihuana, aunque eso no significa, y eso vale la pena aclararle, eso no quiere decir que se legaliza la marihuana. No, 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 no. Lo que se está es despenalizando severamente a aquellos que consuman recreacionalmente 14 gramos o menos. Yo como no conozco mucho sobre el tema de cuánto supone 14 gramos con referente a hacer los cigarrillos estos que se suele fumar, pero las personas que me han dicho sobre eso, estamos hablando de bastante, ¿verdad? No es como que es un gallito ya, no, da para bastantes gallitos de eso. Bueno, pero el asunto es que el gobernador lo plantea de esa manera, usuario o narcotraficante, ¿verdad? Y ese es el punto justo de él, donde no favorece la legalización, pero sí puede reconocer en que una persona no es un narcotraficante y no debería de someterse a unas penas tan violentas como esa. Hubo un proyecto en el Senado, en el cuatrienio anterior, que ya se los había dicho, y suponía que una persona que lo cogieran recreacionalmente, haciéndolo públicamente, fumándose algo menos de 14 gramos, pues le pusieran una multa y vaya para su casa. ¿Ves? Yo le puedo decir que yo estuve hace unas semanas atrás en el estado de Illinois, y en Illinois específicamente estuve en la ciudad de Chicago, y allí cuando iba caminando desde Navy Pier a un parking donde tenía el carro, 200 o 300 metros al frente mío, y eran varias jóvenes, diría, de high school, ¿ok? Y cuando estábamos caminando, a mí me dio ese olor a marihuana, y yo le pregunté a mi hija, que es la que vive allá, y digo, mira, aquí como que huele a marihuana, ¿será que en estos buildings por aquí o algo? No, no, eran las jovencitas que iban más adelante de mí, y como el viento soplaba en dirección hacia donde nosotros caminábamos detrás de ellas, aunque era bastante distancia, las podía ver, pero no, vamos, era una distancia larga. Este, pues sí, ellas podían estar fumando en la calle, en la acera, felizmente todas ellas pasándose un cigarrillo unos a otros, dulce y río marihuana. A mí eso pues me puso los pies en la tierra y dijo, wow, la verdad que esto ha tomado gran velocidad. Y para eso, el primer estado que lo hizo, es decir, de todo, medicina y recreacional. Inclusive fue a una propuesta a las elecciones y así lo votaron en el estado de Colorado. Habíamos hecho algún programa anterior sobre el estado de California, que fue de los primeros que empezaron a permitir eso. Pero formalmente el de Colorado es interesante porque ya han pasado 5 años de haberse legalizado la marihuana en los Estados Unidos, y da cierta información sobre lo que pasó en ese estado y cómo también hay algunas cosas que se parecen a lo que ha pasado en Puerto Rico. Y después le voy a decir sobre las consecuencias que han tenido
en los jóvenes y en los adolescentes. Pues miren, ya en Colorado había una nena de 14 años, bueno, como un ejemplo que están trayendo aquí de este escrito que lo estoy tomando de una revista muy famosa, se llama New York Times, así que no es una revista católica ni cristiana, sino pues una noticia de alguien que está hablando, y esto fue del 2019, así que lleva un tiempito, sobre la legalización en los Estados Unidos después de 5 años. Y dice que en Colorado se proliferó los dispensarios, cultivos, de una manera drástica. Es decir, se generaron en una industria de manufactura, ¿verdad? De cultivo, distribución y también en la del dispensing, ¿verdad? Dispensario de productos. Y esta nena, lo que está curioso, el reportaje, se lo leo como lo plantean, ¿verdad? Una nena de 14 años, obviamente allá, vamos a explicar un poquito las restricciones. Allá es para uso recreacional lo que uno quiera. Pero tiene que tener 21 años o más. No pueden vender nada a menos de 300 metros de una escuela. Y también otra cosa que me pareció bien prudente también es que se suele hacer comestible de los productos de marihuana. Y anteriormente pues, existen unos gummy bears. Y digo gummy bears en relación de que antes se hacían unos ositos, que es como una gelatina, que ahora mismo hay un montón de vitaminas que se toman de esa manera, que es como un dulcecito y te lo comías. Pues vendían marihuana, ¿verdad? Que la podían ser comestible, pero lo hacían con formitas de caramelos o de ositos y cosas, porque es la referencia que uno tiene, ¿sabe? Creer que es un dulce. Pero no era así. Y entonces lo prohibieron en Colorado, en que no podían utilizar nada que se pareciera a unos gummy bears, que es lo que venden de dulces de verdad. Pues porque tenían una cosa que está prohibido el dispensar eso a un menor de edad. Es como el alcohol, ¿verdad? No se supone que se le venda alcohol a un menor de edad, pero ¿cuántos nenes hemos visto por ahí de menos edad de la que se le permite? Por ahí ya usted sabe. Pues eso mismo pasó en Colorado. Pero en el caso de esta nena era Girl Scout y vendía galletitas. Pero ella con su mamá entonces pues se unió a ella en el negocio de lograr un negocio de vender a las afueras de un dispensario. Y ella dijo, bueno, pues yo como vendo galletitas, pues no puedo entrar al dispensario. Pero cogió y se fue con sus galletitas con su mamá a vender en ese punto donde estaban vendiendo marihuana. Y la cantidad de gente que entra a ese sitio pues fue estratégico para ella y le pareció un gran negocio. Lo digo como referencia de saber el volumen, ¿verdad? Como decir las tiendas por departamento bien famosas en Puerto Rico, que son de Estados Unidos. Otro es que un nene de David Pérez se llama, acuérdense que allá hay una comunidad también latina grande, esto estamos hablando en Denver, Colorado, decía que un problema de él era que cuando tenían que ir a la escuela y caminar, ese olor a marihuana por los cultivos de los que hay cerca del vecindario donde él vive es una cosa terrible, es decir, que todo el tiempo está con ese olor encima. El otro es las salas de urgencia. Bueno, hay una estadística allí donde el consumo de drogas, de la marihuana, superaba entonces el consumo de alcohol. Entonces, eso creó un desbalance en el sentido de las urgencias en el hospital. Bueno, pero hubo urgencias como de tipo de vómitos severos y demás, porque a veces esos que aparecían en emergencia relacionados a la marihuana, saben que eran menores de edad. Eran muchachitos que se pusieron igual que pasa aquí, que el alcohol no se lo puede vender a un menor de 18 años, pero hay unos nenes de 15 y 16 años que salen por ahí, ¿verdad? Bien ajumaditos y dicen, ¿cómo consiguieron el alcohol? Bueno, pues porque alguien le hizo el favor de hacérselo llegar. Pues eso mismo pasa con la marihuana. Allá los casos que se daban
Por razón de eso era de que menores de edad entraban de urgencia, pues porque estaban intoxicados. También, y lamentable, el problema de los niños que cogieron los dulcecitos esos como que no eran dulces, pero los comieron como dulces y les afectó muchísimo a niños. Pero lo que estuvo curioso es que el aumento en los jóvenes en el consumo de la marihuana trajo también una situación de salud mental. Y ahí sí que la cosa se pone tremenda. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de recreacional, pues es fumado, ¿verdad? Igual que se habilita también aquellos que son medicinal, también hay algunos que tienen licencia medicinal y se lo fuman. El fumar, un ungüento o un aceite, pues saben que ahí sí no le quitan el THC. No, la flor, ¿verdad? O lo que se consume cuando se prepara el cigarrillo, ahí tiene full blast el THC. La situación es que muchas de esas cepas, lo que le llaman en inglés strains, son desarrolladas, modificadas, por decirlo así, genéticamente, lo que se hacen para otros productos, a los tomates y las frutas que se ven bien bonitas, grandes y deliciosas, pues asimismo han provocado en esa industria de cultivo, pero ya bien sofisticado, y cuando una persona cree que la marihuana es algo suave, pues el THC de esos manipulados son muchísimo más potentes a lo que solía ser hace 15 o 20 años atrás. Y ese es el problema, que a veces crea una adicción a estos jóvenes que no pueden ir a la cama a dormir si no se fuman cigarrillos. Hay otros que no pueden nada más que desayuno, almuerzo y comida fumar. Y eso ha creado una consecuencia, según los médicos, sobre la proliferación de esas tiendas y la estigma de decir, no, eso no es nada, eso no hace nada, eso está muy bien y se promueve, sí, pero la situación de adicción, y eso, la adicción tiene una relación, ¿verdad?, de salud mental, porque entonces está arrebatado, porque la palabra que usamos, ¿verdad?, cuando se fuma eso, arrebata. Eso quiere decir que la persona no está enajenándose o inhibiéndose de sus controles, arrebatado, como un borracho, ¿verdad? Así que esos son los cursos, los puntos así que quería traer de los casos allá en Colorado. ¿Por qué? Porque si uno va a ver lo que se quiere proponer aquí en Puerto Rico, también tenemos que pensar de que esa circunstancia puede pasar también aquí en Puerto Rico, esperar que vamos a recibir de ello. Así que el que te paren en la calle, hacer un bloqueo, ya no asunto no es porque diste índices de alcohol, sino es que lo más probable es que estés bajo las influencias sobre esta droga que se promociona, como se promociona el alcohol y los cigarrillos en Estados Unidos. La mayoría de los arrestos juveniles en Colorado son de nenes de 10 a 17 años, lo que les dije, ¿verdad? Si está prohibido a menores de 21, pues claro, todo lo que es prohibido pues está asequible y todo es revolú. Así que no hay nada seguro, eso lo dicen ellos, los médicos, sobre el problema que puede tener eso en cuanto a la salud mental y a la adicción, ¿verdad? Y ese es un problema serio. Y yo, si alguien quiere llamar, es el 787-300-4982. El 787-300-4982, si quiere compartir con nosotros algo sobre la despenalización de la marihuana. Pues en el año 2017, en el periódico católico de Puerto Rico, del visitante, la periodista Nilmari Goico hizo un reportaje así aquí sobre la marihuana que puede dañar el cerebro en desarrollo de los adolescentes. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque imagínate, el cerebro del niño tiene un tamaño, el del adolescente
que adolece, de terminar de conectar todo esa en el cerebro, ¿verdad? Todas esas conexiones que debe de suponer cuando se madura una persona, y está el adulto. Pues en ese estudio que se hizo aquí en Puerto Rico, dice que el uso frecuente e intenso de la marihuana en los adolescentes puede disminuir el coeficiente intelectual por hasta 8 puntos. Guáquiti. Eso sí que, pues, trágico, porque es vulnerable el cerebro al uso de drogas. Y si es de adolescente, que es los más que utilizan esto, no digo que son los únicos, porque vemos que ahora mismo en Puerto Rico se puede tratar a una persona y tiene licencia y está riguroso todos los procedimientos y dispensarios y de cultivos para poder llevar a cabo eso en Puerto Rico. Está permitido, pero tiene que tener la licencia como paciente y permitiéndote el uso de cannabis medicinal. Pues muchos de esos dispensarios pues te lo despachan en forma de poderse fumar. Entonces, pues podemos pensar de que hay personas que pueden haberle creado adicción a eso, aún con las bondades que pueda tener en uso medicinal algunos remedios. Pero ella decía que en Puerto Rico, de manera general, ¿verdad? 500,000 de usuarios de marihuana, lo que genera 409 millones de dólares en ventas en el mercado ilegal. ¿Ok? En el mercado ilegal. Entonces, estamos hablando de un reportaje de junio del 2017. Y pues porque va a cambiar, porque sabemos que ha proliferado esa industria tremendo después del 2017. Y los dispensarios hay uno en cada esquina. Cada vez que yo veo y que salgo de casa, veo las banderas esas color verde. En cualquier lado que yo vaya, hay algo que tiene una bandera verde y ya sabemos que es un dispensario. Pues hay un doctor que se llama Javier Piazza, que es psicólogo clínico de servicios psicológicos. Y él pues estaba alertando sobre que tenemos la promoción de que esto es saludable. Eso decía, que la marihuana es saludable y que realmente no se dan cuenta de que la marihuana sigue siendo adictiva. Y eso lo dice este doctor porque el problema de lo que les dije, que aun cuando para el uso puede ser medicinal, te lo pueden despachar en forma de fumar. Y entonces él dice que entre la sensación que presenta quienes consumen está el de bienestar, el de estar relajado. Claro, hay una cepa que te provoca hacer eso, de descansar y bajar el estrés y demás. Hay otras cepas que es lo contrario, que tú te fumas esa marihuana y lo que te hace es subir y los ojos te los quiere salir por de la cara. Entonces, sueño y puede haber confusión del sentido del tiempo y aumento de la presión arterial. Sí, porque hay que tener eso cuidado. Hay personas que padecen de la presión arterial y dicen, no, pues si esto es medicinal, sí, pero sin una consulta del médico te puedes buscar un lío con ello, depende de la cepa en la cual tú te administres. El uso continuo puede crear problemas pulmonares, disfunción sexual, infertilidad, pensamiento desorganizado, enrojecimiento de los ojos, juicio pobre. El usuario cree que se concentra cuando está estimulado, pero luego no recuerda nada y en algunas personas puede provocar cáncer. Sobre estas últimas dos, el experto sostuvo, el que estábamos hablando, se autoengañan pensando que les ayuda a concentrarse en la clase. Además, esto no cura el cáncer, se le da a las personas para manejar los síntomas del dolor. Interesante porque aquí tienes unas gráficas que a mí me gusta ver eso, así en gráfica, como que habla ahí bien duro de eso. Dice, hubo unos estudios, una investigación que muestran que la marihuana interfiere con la atención, la motivación, la memoria y el aprendizaje. Los estudiantes que usan marihuana en forma regular tienden a sacar notas más bajas y tienen mayor probabilidad de abandonar la escuela secundaria, la de high school, en comparación con los estudiantes que no usan marihuana. Aquellas personas que usan marihuana con regularidad podrían estar funcionando a un nivel intelectual reducido la mayoría o casi todo el tiempo. Ojo, cuidado.
Mira lo que dice aquí. Dice, la mayoría de las personas que usan marihuana comienzan en la adolescencia. El 78% de los 2.4 millones de personas que comenzaron a usar marihuana durante el año pasado tenían entre 12 y 20 años de edad. ¡Wow! Dice, a medida que disminuye la percepción del daño, ¿verdad? Que no, la marihuana es buena, aumenta el uso de la marihuana. Dice, cada día 3.287 adolescentes usan marihuana por primera vez. Y la marihuana puede dañar el cerebro, ya se los dije, y que sacan malas notas, menor probabilidad de graduarse, menor probabilidad de ir a la universidad, es menor satisfacción con la vida, mayor probabilidad de ganar salarios más bajos y mayor probabilidad de estar desempleado. Así que se los comento porque esto es algo que hay que ir, ¿verdad?, descubriendo cómo va caminando y cómo el resultado que pueda tener eso impactando en Puerto Rico. Pero quiero decirle que eso muchas veces, y yo hice un programa aquí, que me recuerdo que entró una llamada en el cual una madre llorosa diciendo de que eso fue el puente, que comenzaron porque era inofensivo, no había ningún problema con que era marihuana, y comenzaron con marihuana y hoy en día, lamentablemente, uno estaba preso y el otro estaba muerto, porque comenzaron con que la marihuana, y promocionando que eso no es nada malo, para ella era algo, porque comenzaron con eso y terminaron a donde no quería ella jamás pensar que podían llegar. Sabemos que eso es, el problema es de la adicción y todas esas consecuencias que pueda tener el que se fume de esa manera y descontroladamente, especialmente en jóvenes. Yo sé que el tiempo no da para mucho, pero quise por lo menos ponerle un elenco de todas aquellas cosas que pueden pasar aquí. Nosotros tratamos de objetivamente decirle que lo más importante es no enajenarse de la realidad. La realidad es estar con Dios, estar ¿verdad?, abrazado a su gracia, que es el amor mismo que se derrama en nuestros corazones, y poder hacer el bien al prójimo, el bien que pueda, el que pueda uno ayudarle porque le necesita. Y tener ese concepto de servir a los demás, sino enajenándose o sintiéndose manipulado por cosas exteriores, eso no es la realidad y, fin de cuentas, una adicción en eso lo que te hace, en vez de ser libre, ser un esclavo. Nosotros tenemos cursillos el próximo 23 de septiembre, hay espacios todavía, cursillos para mujeres del 23 al 26 de septiembre, y tenemos cursillos para hombres de octubre 7 al 10. Para mayor información, llamar al secretariado de cursillo al 787-789-7596, el 787-789-7596. Para mayor información, pueden ir a la página de cursillospr.com. Como decimos en Cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Hasta la semana que viene. Dios me lo bendiga.